Continuando con la estrategia de desinformación, de manipulación e incluso de mentira, emprendida por toda la derecha, incluyendo aquellos y aquellas que hoy en día se nos presentan como de centroizquierda y centroderecha. Esta estrategia que durante más de 3 años han emprendido en contra de, primero, la posibilidad del gobierno del cambio y ahora en estos últimos más de 2 años de gobierno efectivo del cambio, una vez más nos demuestra el carácter inhumano, egoísta, avaro, cicatero, cínico que tiene la derecha colombiana. Continuando con esta estrategia de torpedear el cambio, nuevamente le demuestran al pueblo colombiano de lo que son capaces. En esta nueva etapa de esta estrategia de desprestigio, desestabilización y de entorpecer el gobierno del pacto histórico. Ustedes se dieron cuenta que recientemente salieron jubilosos, contentos, pletóricos de alegría, embriagados de poder, celebrando el hundimiento del proyecto de financiamiento que había presentado el gobierno del cambio. Nuevamente quedan reveladas sus intenciones verdaderas, que es nada más ni nada menos seguir en el modelo de favorecimiento a unas minorías extremadamente ricas, extremadamente poderosas, en detrimento, en contra de las grandes mayorías, muchas de ellas viviendo en la pobreza y en la miseria. Nuevamente queda clara la estrategia que están siguiendo y ahora sí ya de frente en una nueva etapa que ya ellos venían perfilando, pero que ahora sí ya es mucho más evidente, más de cara a todos nosotros, que es la etapa ya del sabotaje institucional, primero emprendido a través del lawfare, es decir, a través del uso de la justicia para perseguir, para torpedear el gobierno, y ahora sí desde la institucionalidad, más específicamente desde el legislativo. Alrededor de esta triste noticia, indignante diría yo, noticia del hundimiento del proyecto de financiamiento que va a presentar el gobierno nacional de Colombia, vamos a reflexionar sobre esta nueva etapa del sabotaje de la derecha al gobierno del cambio. Gracias por estar aquí conectados con nosotros. Mi nombre es Omar Orlando Tovar. Les agradezco mucho, no nos cansamos de agradecerles, de estar aquí compartiendo con nosotros en este espacio de reflexión que se llama La Conversa de Fin de Semana a través del portal de noticias más grande del suroccidente, Proclama del Cauca y Valle, Proclama Pacífico, del cual estamos muy orgullosos de pertenecer. Los invito a que se pongan cómodos y cómodas, a que traigan sus bebidas predilectas, sus pasabocas, se pongan cómodos, empiecen a compartir porque ya arrancamos en esta conversa de fin de semana, reflexionando sobre esta nueva etapa del sabotaje de la derecha al gobierno del cambio. Pónganse cómodos en compartir, no se nos desconecten del todo, que ya arrancamos en la conversa de fin de semana. Director, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gustavo, muy buenos días. Cordial saludo para usted y el pueblo colombiano que nos escucha hasta ahora. ¿Por qué estaba tan chicho con los parlamentarios ayer? No, la verdad es que más que molesto, muy preocupado, Gustavo, por la decisión que tomaron las mayorías de las comisiones económicas. Gustavo, ni siquiera dejaron discutir la ponencia, no la dejaron ni siquiera presentar, no revisaron el contenido de la propuesta que tenemos en el proyecto de ley de financiamiento y de una manera perversa, irresponsable, pues votaron en contra de un proyecto de ley que finalmente garantizaba al gobierno nacional completar los recursos que requeríamos en un presupuesto que es en un 92% inflexible
y que justamente con este proyecto de ley de financiamiento buscábamos completar los recursos que nos hacían falta para la inversión pública en el país. Entonces, de verdad, la situación es absolutamente preocupante. Pues ellos, me imagino yo, estaban emborrachados pues por la felicidad de haber logrado tumbar este proyecto de ley, pero hoy quien amanece en Guayabado es el pueblo colombiano quien va a sufrir el efecto de esta decisión. Director, pero ese mismo mecanismo que usted señala de tomar una decisión sin discutir no es precisamente el que se pasó en el segundo debate en la Cámara de Representantes de la reforma pensional, y ahí el gobierno sí no dijo absolutamente nada. Eso no es cierto. La reforma pensional tuvo más de un año de debate, audiencias por todo Colombia. En el Congreso todo lo contrario, dilataron por más de 7 meses para no permitir que se discutiera, no fue ubicado en el orden del día la reforma pensional, buscando dilatar con una serie de artimañas absurdas desde la mesa directiva del Congreso, y por eso correspondió ya en los últimos días al cierre del Congreso, pues votar por parte del Congreso. Pero si algo ha sido discutido en este país, y no solo desde que llegamos al gobierno, sino desde antes de llegar al gobierno, ya se había presentado este proyecto de reforma pensional en el país. Nosotros siempre hemos ido de frente, nosotros hemos presentado nuestros proyectos con antelación al país, con antelación al Congreso, y finalmente lo que hemos querido es justamente el diálogo, la concertación, y eso es lo que no han querido sectores muy poderosos de este país, la clase política tradicional, al tratar de destruir un proyecto de gobierno que finalmente quiere hacer cambios, quiere hacer reformas, pero que se cierran. Así los cambios beneficien al pueblo, así los cambios beneficien al país, porque finalmente el objetivo es destruir a Petro y destruir este proyecto de cambio. Sí, director, de pronto sería... Hola, te hablan tus ojos. Sí, esas 2 ventanitas que te conectan con el mundo de tantas formas. Te ayudan a disfrutar de la belleza, a usar tu talento, a gozar de todas las cosas que te ofrece la vida. Podemos parecer sanos, pero deberías revisarnos antes de que haya problemas. No esperes a que sea tarde, podrías perdernos. Te diremos qué hacer. 1. Come más frutas y verduras. 2. Evita el cigarrillo y el alcohol. 3. Para el sol usa gafas, gorra o sombrero. 4. Mantén tus manos limpias. 5. Recuerda acudir a revisiones con tu médico una vez al año. Es una campaña de la Gobernación del Cauca, la S. Chayut Seyú y el Plan de Intervenciones Colectivas Departamental. Gracias por estar conectados en la conversa de fin de semana. A quienes apenas están llegando, estamos invitándolos para que se unan a esta conversación virtual, a este encuentro virtual, en torno a algunas reflexiones que queremos compartir con ustedes alrededor del hecho noticioso reciente relacionado con el hundimiento de la ley de financiamiento. Escuchaban ustedes en el video introductorio de esta conversa al director del Departamento Nacional de Planeación, el ex sindicalista, ex congresista de Colombia, Alexander López, manifestando lo que debería ser un sentimiento nacional, o por lo menos de las mayorías de los habitantes de Colombia: la indignación, la tristeza, el pesar, ¿por qué no la rabia?, al constatar en vivo y en directo por todos los medios de comunicación la manera en que la derecha colombiana, a través de sus agentes en el Congreso de la República, en los partidos tradicionales de derecha, e incluso algunos personajes que se han camuflado de centro izquierda, centro derecha, para torpedear las propuestas de cambio, mandato mayoritario
el que tiene el gobierno del pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez. Razón tiene el director de Planeación Nacional en sentirse indignado, en sentirse enojado, pero antes de entrar de lleno en el análisis, yo quisiera llamarle la atención, en este espacio hagamos un poquitico de memoria reciente, de analizar bien, hacer una lectura diferente del video, del clip que acabaron de ver. El periodista Gustavo Gómez, claramente en oposición, y casi que toda la mesa de trabajo de Caracol, empiezan preguntándole de manera coloquial por qué está enchichado al director de Planeación Nacional. Es decir, cuando los movimientos progresistas, llámese a izquierda, como ustedes quieran llamarlo, el pueblo en general, manifiesta su indignación, manifiesta su reclamo, protesta, entonces se enchicha, vandaliza, ofende, es violento, polariza. ¿Les parecen conocidos esos términos? Claro. Esa es la estrategia de manipulación de la información. No es de gratis que el señor Gustavo Gómez entre en una entrevista, pregunta, ¿usted por qué se enchicha? El mensaje que manda entre líneas a la audiencia, que lastimosamente basta, es: miren ustedes cómo el señor director nacional de planeación es un tipo irracional que se enchicha cuando debería estar tranquilo. Entonces, aquí la indignación, la protesta, el reclamo, únicamente es considerado para la gente de bien. Para el resto de la sociedad, que somos la mayoría, eso está mal visto, porque eso es enchicharse, eso es vandalizar, eso es polarizar, eso es ser terrorista. Todos esos términos ustedes los han escuchado, los han visto en muchos de los medios utilizados por muchos comunicadores, por muchos personajes que manejan la opinión pública de Colombia. Entonces, desde ahí usted ya va viendo cómo se hace la manipulación de un hecho que efectivamente tiene que llamarnos a todos, a ustedes y a nosotros, a la indignación. ¿Cómo es posible que en medio de los intentos e incluso de los mismos reclamos de la derecha colombiana, encabezados por los grandes medios de la producción y de los partidos tradicionales, que han venido reclamándole incluso antes de la posesión de Gustavo Petro la reactivación económica, y ante cualquier intento de impulsar un decreto, un proyecto de ley, una medida tendiente a mejorar la economía, apalancando los sectores populares, apalancando las pequeñas y familiares, inmediatamente salen los tanques de pensamiento, de los que ya hemos hablado aquí, como Fede Desarrollo, como Andy, etcétera, etcétera, a torpedear estas propuestas, diciendo, un discurso que ya hemos escuchado hace 40 años, que cualquier beneficio que se le da a las pequeñas empresas, que cualquier beneficio que se le da a los trabajadores, en términos generales al pueblo raso, va en detrimento de la confianza inversionista. Porque el empresariado, la gente de bien, paga demasiados impuestos aquí en Colombia. Y yo los invito a ustedes, muy fraternalmente y muy respetuosamente, a que constaten cuánto pagan en impuesto en otros países que efectivamente han tenido éxito económico y éxito social. ¿Cuánto paga un empresario? ¿Cuánto paga un ciudadano de a pie como usted o como nosotros? Versus lo que pagamos en Colombia, versus lo que dicen algunos de los grandes empresarios que pagan. Entonces, en otro medio de comunicación, a la misma entrevista del director de planeación también hacen mofa. Y entonces dicen, pero mire, vea, se enoja aquí el director de planeación, ya no le dicen director, sino le dicen Alex. Se enoja Alex. ¿Qué pensarán los inversionistas de otros países? Porque Alex dice, Alex, no es el director de planeación, es Alex. Alex dice que en cumplimiento del mandato popular que muchos de ustedes y nosotros le dimos al gobierno actual,
el gobierno tendrá que centrarse únicamente en lo social y dejar de estarle dando subsidios a las grandes empresas. Y entonces hacemos, ay, ¿qué estará pensando la confianza inversionista? Pues allí hay, primero que todo, un acto tendencioso de desinformación, y segundo, una cosa que no es del todo cierta. Y ahorita vamos a ver cómo les digo eso. Entonces, aquí lo que nos tiene que llamar la atención, y a eso los estoy llamando a que reflexionemos, es en lo que dice lo que dice primero el director de Planeación Nacional. Es decir, ante la pregunta, pero ¿por qué se enoja usted? ¿Por qué se enchicha, entre comillas? Pues porque no hubo el mínimo debate, no hubo la intención de debate de este proyecto de ley. No hubo debate, y quienes tuvimos la oportunidad de estar enterados de este tránsito en el Congreso nos dimos cuenta de que así fue. No hubo debate. Simplemente dijeron que no y ya. Hundido el proyecto. Sin mediar razón, sin mediar exposición, sin mediar argumentación. Y ahorita más adelante, en la segunda y tercera parte de esta conversa, les voy a comprobar de que todo eso era una estrategia. De que todo, como dice un personaje de la televisión mexicana, todo estaba fríamente calculado. Entonces no es cierto de que el director de planeación, como muchos de ustedes y nosotros, nos enchichamos porque sí, porque somos vándalos, porque somos irracionales. No, es que estamos viendo de frente, en vivo y en directo, cómo las élites de este país nos sabotean, cómo se oponen a cualquier intento de que los pobres salgamos de pobres, que los pequeños emprendedores por fin empiecen a tener éxito en sus pequeñas y familiares empresas, y cómo incluso a muchos empresarios se les aliviane la carga, porque más adelante vamos a ver que no todo lo que están diciendo hoy quienes festejaron que los programas sociales de este gobierno se queden sin recursos, le han dicho a la gente para desinformarla. Y termina el director de planeación señalando un asunto que es en últimas una de las razones de las que tiene la derecha colombiana para oponerse al cambio. Fuera de lo que decíamos en la introducción, pues fuera del carácter cicatero, egoísta, avaro, inhumano que tienen muchos empresarios y muchos políticos de derecha, está la razón de fondo en este momentico, en esta coyuntura, en este tiempo en especial. Aquí hemos venido señalando, remarcando que estamos en un periodo preelectoral. Y en estos días ya empezaron a salir las primeras encuestas de intención de voto. Entonces, están en campaña. Y ellos, cuando menciono la palabra a ellos, me estoy refiriendo taxativamente a la derecha y a la ultraderecha colombiana. Bueno, que para el caso colombiano es lo mismo. Están desesperados por regresar al poder. Están desesperados porque, y esta es la otra causa de por qué nos ponen cada rato a voltear, a mirar para otro lado, están desesperados porque todos los días nosotros nos estamos dando cuenta, a pesar de la manipulación, la desinformación, la mentira de los grandes medios de comunicación, nos estamos dando cuenta de los escándalos de corrupción y de la delincuencia perpetrada por muchos de estos agentes durante los gobiernos pasados. Y cómo esa crisis que ellos tratan de endilgarle al gobierno de izquierda de Gustavo Petro, Francia Márquez y el Pacto Histórico, no es causada por la ineptitud, por la incompetencia o por la corrupción del actual gobierno, sino todo lo contrario, por la ineptitud, la incompetencia, la corrupción, el egoísmo, la avaricia y lo inhumano de la derecha que ha estado en el poder de este país y aún está en muchos sectores de Colombia desde hace más de 200 años. No es de gratis que se opongan a todo esto para que nos enchichemos cuando todos los días salen noticias como las de alguna EPS en donde los hermanos familiares de algunos de los políticos que hoy salen a festejar que los programas sociales de este gobierno se hayan caído, están involucrados. Coger la platica suya, nuestra, de la salud, para invertirla en negocios privados que nada tienen que ver con la salud.
¿Les parece conocido? Sí, claro, es conocido. Pastrana Vargas Lleras. Unos apellidos que por ahí parece que están involucrados, que suenan. Los mismos apellidos de alguna ex ministra de Defensa, de alguna ex vicepresidente, los mismos apellidos que hemos venido escuchando en diversos escándalos de apropiación, desviación o mala inversión de la plática suya y nuestra en los gobiernos anteriores, incluido el gobierno del expresidente Iván Duque. Cuando salen estas noticias, cuando salen estas informaciones, afortunadamente a través de los medios alternativos, de los comunicadores alternativos, inmediatamente ellos mandan toda la batería para que usted y yo no nos demos cuenta de que son ellos los que han desangrado el país, los que se lo han robado, los que lo tienen en esta crisis, los que han gobernado mal, para manipular la información y decirnos, convencerlos a ustedes y a nosotros, de que es que los que nos enchichamos, los que polarizamos, somos nosotros. Nada más lejano a la realidad que eso. Usted y yo y todos nosotros, la mayoría de los colombianos, claro que tenemos el derecho, es más, tenemos la obligación moral de indignarnos por la bellaquería de la clase política tradicional. Es nuestro derecho, eso es sagrado. Cuando un congresista de la corriente política que sea se niega a dar el debate, pues simplemente nos está robando la plata, sí, a ustedes y a nosotros. Esos más de 40 millones que se gana en promedio un congresista colombiano, se los está robando cuando no debate. Ustedes y nosotros los elegimos a ellos, los pusimos a ellos para que hicieran eso. Su única labor es esa, debatir los proyectos de ley, las propuestas del gobierno, nos gusten o no. ¿Cuál es el papel de un congresista? Hacer el control político, debatir, construir leyes. ¿A través de qué? Del debate, de parlamentar. Y cuando uno no hace la cosa que a uno le están pagando, pues uno está estafando, uno es el ladrón. Y entonces claro que a la gente de bien de verdad, es decir, a ustedes y a nosotros, nos tiene que indignar que se nos roben la plata de frente y en televisión. Cuando van al Congreso, cuando es que van, a no hacer nada, a no debatir, a oponerse por oponerse, y con esa decisión le quitan muchos de los beneficios sociales que podríamos tener a ustedes y nosotros, pero que vamos a ver más adelante de qué trata. Pero como les decía al principio, esto no es de gratis, no fue porque amanecieron de malas algunos congresistas y dijeron que no. Esto ya estaba orquestado, porque vuelvo y digo, esto tiene una intención política electoral, y ahorita vamos a ver de qué trata. Pero eso lo vamos a desarrollar más adelantico. Yo los invito a que por favor se tomen un sorbito de eso rico que se están tomando, las palomitas de maíz, lo que se estén comiendo. Sigan dándole compartir, no se desconecten, que ya vamos con la segunda parte. En el Congreso de la Andi en Medellín, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le hizo una advertencia al gobierno nacional. María Camila Roa, ¿qué dijo el senador Cepeda sobre el nuevo proyecto de reforma tributaria? Malú afirmó que cuenta con los votos necesarios para bloquear la reforma tributaria que el gobierno anunció tramitar ante el Congreso. Todo esto gira alrededor del presupuesto por 523 billones de pesos que está desfinanciado en cerca de 26 billones de pesos según sectores como Fede Desarrollo y la NIF. Este presupuesto depende de una nueva reforma tributaria por 12 billones de pesos que el Congreso considera inconveniente y por esto desde hace 15 días el presidente del Senado ha hecho la tarea de reunir los votos de los congresistas de las comisiones económicas y anuncia que esta semana, cuando se discuta el monto, eliminarían ese artículo del proyecto. Escuchemos. ¿Cómo así que creen que el Congreso va a aprobar una reforma tributaria que no conoce de 12 billones de pesos para gravar a quién? Eso ya genera incertidumbre en el sector privado. Pues le tengo la buena noticia que tengo los votos para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria de 12 billones de pesos.
Bueno, muchas gracias por estar ahí conectados con la conversa de fin de semana a través de el portal de noticias más importante del suroccidente, Proclama del Cauca y Valle, Proclama del Pacífico. Esta es la conversa de fin de semana y estamos aquí compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a al evento, al suceso que ha generado opinión pública en las recientes semanas. El hundimiento del proyecto de ley de financiamiento económico que presentó el gobierno del Pacto Histórico y que, tristemente para la gran mayoría de los colombianos, felizmente para las minorías elitistas de este país, fue hundido en el Congreso de la República de Colombia. Al principio les llamaba la atención de que en este programa íbamos a fijarnos en los detalles. Lo primero que tengo que llamar la atención sobre el segundo videoclip que vimos, que les compartimos, es sobre la fecha. La fecha de emisión de esas declaraciones del presidente del Congreso de Colombia, del Senado más específicamente, Efraín Cepeda. La fecha de ese video es del 7 de septiembre del 2024. 7 de septiembre, óigame bien, 7 de septiembre. Entonces, eso primero que lo tengan en cuenta. ¿Cuándo dijo el presidente del Congreso, el presidente del Senado, que tenía los votos para bloquear las propuestas políticas, las propuestas económicas de este gobierno? En septiembre del 2024. Ojo con esa fecha. Pero si rebobinamos nuestra imaginación, que yo sé que muchos de ustedes la tienen muy activa y mucho más su memoria, esa amenaza que hizo pública el presidente del Senado, senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, más de derecha no se puede, coincide mucho o es el desarrollo del mismo discurso que este personaje hizo cuando se posesionó como presidente del Senado en esta legislatura, en la que le advirtió, no al presidente de la República, sino al pueblo colombiano lo que iba a hacer, que es eso mismo que reiteró en un evento de los tanques de pensamiento de las élites de este país. Si ustedes hagan un poquitico de memoria, mirarán que detrás de la figura del senador Cepeda había una pantalla con unos mensajes ahí corriendo de quienes organizaban ese evento donde el senador Cepeda estaba haciéndole la amenaza, la advertencia al gobierno del Pacto Histórico y a nosotros, de que tenía los votos para bloquear las propuestas económicas de este gobierno. Un evento organizado por Fedesarrollo, ANIF, ANDI y Caracol. Las cosas, como decimos aquí en la conversa, no ocurren porque sí, no son coincidencias. Les reiteramos, nosotros aquí en la conversa de fin de semana no creemos en las coincidencias, ni en las casualidades. Nosotros sí creemos firmemente en las causalidades y en las consecuencias. Y aquí hemos venido reiterando una y otra vez cómo hay un contubernio
entre estos tanques de pensamiento que pagan los gremios, los grandes gremios de la producción colombiana, FEDesarrollo, ANIF, ANDI, y los grandes medios de comunicación de este país, los grandes emporios de comunicación, porque no son medios, son emporios de comunicación, incluidos la transnacional Prisa, para oponerse al gobierno del pacto histórico. Y utilizan estos escenarios que ellos muy bien arman y que son muy publicitados por los medios de comunicación, al fin y al cabo son de ellos los pagan, son propietarios, son accionistas, para mandarle ese mensaje a ustedes y a nosotros, de que no va a pasar este gobierno. Primero intentaron defenestrarlo, tumbarlo, no se pudo. Después trataron de perseguirlo jurídicamente a través del lawfare. Para eso utilizaron la Fiscalía de Barbosa, la Procuraduría de la señora Cabello, la Contraloría, etcétera, etcétera. No han podido. Siguen en la tarea de torpedear, y ahorita vamos a ver en la tercera última parte, de torpedear a través de sus mandos medios, es decir, todos esos funcionarios que históricamente la derecha ha empotrado en el Estado colombiano para no dejar que este gobierno funcione bien. Pero de frente lo dice. Septiembre del 2024, ya lo decía el senador Efraín Cepeda, repitiendo lo mismo que ya había dicho antes en su posesión. Este gobierno no va a pasar. Y entonces, si ustedes siguen leyendo con atención ese discurso y el escenario, pues toda la puesta en escena, nos podemos dar cuenta de que aparte de este negocio, pues un negocio, de este escenario, de este evento, el senador Cepeda le dice, es que este gobierno está en contra de ustedes, en contra del pueblo colombiano con ustedes, y lo señala. ¿Y quiénes son ustedes? Esos mismos que aplaudieron a rabiar la amenaza que hizo el presidente del Senado al gobierno de bloquearle los proyectos. ¿Y quiénes son esos que estaban aplaudiendo allí y a los que se estaba refiriendo el senador Cepeda como víctimas de este gobierno malo y aterrador? Pues los empresarios, los grandes empresarios de este país. Y la otra parte del discurso, que uno tiene que leer entre líneas, es que él, bueno, me refiero a él, es el senador Cepeda, no el bueno, sino el otro, Efraín, no estaba haciendo una locución de gran estadista, de gran político, no, él estaba allí rindiendo un informe. ¿A quién? A los que le patrocinan sus campañas, a los dueños de los medios, a los dueños de ellos. Entonces, eso ahí no era una cosa espontánea del senador Cepeda y unos señores empresarios, no, todo estaba fríamente calculado, milimétricamente orquestado para mandar el mensaje de amenaza al gobierno y un mensaje de advertencia a nosotros, en donde nos incluían como víctimas, pero que básicamente las víctimas iban a ser los grandes empresarios. Entonces, el mensaje que manda la derecha ya no es un mensaje vedado, no es un mensaje entre líneas, ya es un mensaje de frente. Ya pasaron de hacerse los locos con el golpe de Estado negándolo, el golpe blando, siempre lo han negado, lo siguen negando, para pasar a otra etapa más de frente, como les decía al principio, ya es el sabotaje, el torpedear, y la última parte, que es la que ya estamos viviendo ahorita, que es la parte de la manipulación, monda y lironda de la información, y la manipulación de la intencionalidad de voto de ustedes y de nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos en periodo preelectoral, bueno, ya casi que electoral, en donde ustedes, bueno, en general la sociedad colombiana, estamos prestos a elegir los próximos integrantes del Congreso de la República de Colombia y el próximo presidente y vicepresidente de Colombia. Entonces, el afán porque a este gobierno le vaya mal, para que ustedes y nosotros nos convenzamos de una vez por todas de que este es un gobierno malo, perverso, se acelera. Y entonces ya no nos vamos con sutileza, ya no utilizamos los intermediarios, pues ya uno de ellos ya no está, el fiscal Barbosa, la otra está que sale, la procuradora,
sino que ya nos vamos de frente con la otra rama poderosa, que es la del legislativo. Incluso obligando a los congresistas a que, desde mi muy humilde punto de vista, cometan ilícitos, que prevariquen. ¿Qué es prevaricar? Cuando uno como funcionario público no hace aquello que por ley está obligado a hacer y por lo que le pagan. Como les decía recién ahora, a un senador, senadora, una representante o un representante, los colombianos les pagamos para que asistan al recinto del Congreso a debatir, a decir si está a favor o en contra, y a decir por qué sí y por qué no, a dejar constancias, a denunciar. Pero cuando los jefes políticos les dicen a estos congresistas que no lo hagan, son muy hábiles, son muy mezquinos incluso hasta con ellos, porque los pueden meter en líos. Ahí veíamos en algunas redes sociales la denuncia de un enviado de Vargas Lleras, de Cambio Radical, tomando lista de los senadores de Cambio Radical para que se salieran, para que no fueran a votar el proyecto. ¿Ah? Entonces, cuando usted comete unas ilicitudes de estas, dígame, ¿qué valor moral tiene usted para señalar a otra persona de inmoral o de delincuente? Ninguna. Y aquí es una reflexión que yo les planteo a ustedes, les comparto. ¿Qué altura moral tiene Vargas Lleras? ¿Qué altura moral tiene Cambio Radical? Un partido lleno de personas investigadas y otras sancionadas, judicializadas por cometer ilícitos, para señalar que otro partido, que otras personas son inmorales. Ninguna. Entonces, ya están de frente, incluso cometiendo ilícitos, no yendo al Senado, no debatiendo, no haciendo su trabajo, robándonos la plata suya y nuestra. Entonces, esa es otra etapa un poquitico ya más fuerte, más de frente, de toda esta estrategia que hemos venido aquí denunciando para entorpecer este gobierno, para hacerlo quedar mal, para manipular la información, para, en últimas, llegar al escenario de la reelección de la derecha. Pero de eso vamos a ver en la última parte de esta conversa, que yo les invito a que no se desconecten. Un mensajito, el clip ya último y parte final de esta conversa. Audiencia, gracias por la amable invitación. Senador Cepeda, quisiera preguntarle, sin anestesia, usted está encabezando lo que el presidente Petro ha llamado saboteo parlamentario a la ley de financiamiento, senador Cepeda. No, yo creo lo contrario, es un harakiri que se hace el gobierno. Primero nos embarcaron en un tema para el presupuesto del 2024 de 15 billones de pesos que aseguraron podían recaudar en unas mesas, en unos tribunales de arbitramiento. De eso no solamente no se recaudó nada, sino terminó pues afectando de alguna manera la hostilidad con que han tratado al sector privado. Ha afectado la inversión cayó el año pasado en el 25%, y pues las matemáticas son simples, no hay no es bienvenida la inversión privada, o mejor hay hostilidad sobre ella, la inversión se reduce, la potencialidad de utilidades también entonces se reduce, el recaudo tributario cae. Y este año cayó el recaudo tributario, las cuentas las hizo el propio gobierno, y el propio gobierno está haciendo un recorte. Para el año entrante nos querían embarcar en un presupuesto general de la nación con una reforma tributaria de 12 billones de pesos que no había sido ni presentada, y luego la presentaron y por supuesto no había sido debatida. Y expresamos desde varios rincones de las comisiones económicas que no podíamos dar una nueva patente de corso. Ya dimos una patente de corso para este año 24 y fracasó estruendosamente, que queríamos hacerlo con responsabilidad, que primero discutiéramos el presupuesto, luego discutiéramos la ley de financiamiento y finalmente el presupuesto adicional, pero pues el gobierno se negó a ello, tratando que aprobáramos a ciegas una reforma tributaria, y por eso por primera vez en la historia reciente de Colombia se hunde un monto y luego un presupuesto general de la nación. Yo, Néstor, diría lo siguiente. Sí. No sé cuál es la desesperación
por 12 billones de pesos. Si en las arcas del gobierno nacional tienen a fecha de octubre 97 billones que no han ejecutado, 97 billones que están parqueados en barcos de fiducia. Senador Cepeda, perdóneme ahí, ¿de dónde sale la cifra de que el gobierno tiene guardados en bancos 97 billones de pesos? Sí, o en bancos o quién sabe dónde, pero mire, sale de la propia fuente del Ministerio de Hacienda, que todos los meses publica cuál es la ejecución presupuestal, y si uno saca cuentas, en el mes de octubre debía estar ejecutado más del 70 y tanto % del presupuesto, y la ejecución es más baja. No tengo a la mano las cifras exactas, pero eso da 97 billones de pesos sin ejecutar, y ahí pues ahora viene un recorte pues de 28 y medio, y pues quitarle esos 28 y medio quedan 70 billones, que es muchísima plata todavía por ejecutar. Nosotros nos preocupa mucho ese círculo vicioso de que la inversión privada cae, y para tapar el hueco de la caída de la inversión privada nos inventamos una reforma tributaria que lo que genera pues es más incertidumbre en el sector privado y nuevamente menos inversión. Hay temas muy complicados, yo no voy a mencionar de toda la reforma. Bueno, gracias por estar aquí, son ustedes muy generosos, no nos cansaremos de agradecer su generosidad y su paciencia con su tiempo. Bueno, ya llegamos a la parte final, conclusiva, no, parte final de esta conversa. Escuchaban ustedes al famosísimo presidente del Senado, Efraín Cepeda, del glorioso Partido Conservador de Colombia. A ver, hacer el detalle de la locución de este personaje, pues no deja de causar molestia, cierta piquiña, cierta urticaria ante la manipulación, las verdades a medias, incluso las mentiras, que utilizan este tipo de personajes, aupados por personajes como los de este prestigioso medio, dije prestigioso, no bueno, prestigioso medio de comunicación. Parte de unos elementos que ya hemos venido aquí mencionando, cómo utiliza el discurso algunas palabras claves para ir generando una opinión negativa de este gobierno. Entonces, cuando usted se refiere con términos de que genera hostilidad, que está en contra de, son términos de connotación negativa. Entonces, este es un gobierno que está en contra de, genera hostilidad a la empresa privada. Entonces, cuando usted ya plantea de entradita en una alocución suya de que un gobierno está en contra de o es hostil, está utilizando dos términos con connotación negativa para referirse a las acciones o para describir al otro personaje. Entonces usted ya está predisponiendo a quien lo está viendo, a quien lo está escuchando, para que se vaya haciendo un prejuicio de esa persona de la que estamos hablando, en este caso el gobierno de Gustavo Petro. Es una persona que está en contra de o es hostil. Entonces ya hay una vaina, ya hay una percepción artificial negativa creada por estos elementos del discurso que utilizan estos señores. Hábilmente cambia la pregunta y en este caso el entrevistador hábilmente se hace el loco. Cuando le pregunta, ¿es usted saboteador del proyecto? Inmediatamente dice, no, se ríe, se nos ríe. Y dice, no, es que se está haciendo harakiri es el gobierno. Este tipo de discursos no son gratis, son los mismos discursos que las tendencias conservaduristas de este país han utilizado incluso para seguir revictimizando a las minorías de este país, sobre todo a las mujeres. Es que ella se la buscó, es que ella se lo hizo, ella lo propició. En este caso es que es el harakiri que se hace el gobierno, o sea, la víctima pasa a ser victimaria, ellos mismos se lo hacen, nosotros no lavamos las manos,
Nosotros no tenemos nada que ver con la fechoría. Yo no la golpeé, ella me hizo que la golpeara. Yo no lo estoy saboteando, él solito se sabotea. ¿Sí ven ustedes cómo hay una línea de continuidad en esos discursos que utilizan sociedades, personajes de sociedades como la nuestra, que tienen esos pensamientos atávicos, conservaduristas, machistas, violentos? Pues eso se exterioriza en discursos, alocuciones como estas. Ah, bueno, alguno dirá, pero uy, qué argumento tan rebuscado. Efectivamente, ese es el otro ejercicio que nos han enseñado a todos, a que cuando se busca la sustentación, la justificación, la causa, entonces quien hace ese trabajo de desmenuzar, de desglosar, de ir más allá, entonces es un rebuscado, se lo está imaginando, no tiene nada más que hacer para simplemente descalificarlo, que es el mismo tipo de discurso que acaban ustedes de escuchar de Cepeda. Es que nosotros no lo estamos saboteando, ellos se sabotean solos. Y entonces seguimos en un círculo vicioso de que las cosas son porque son, y eso no hay que averiguarlo, no hay que investigarlo, no hay que criticarlo, no hay que denunciarlo, porque no, usted se enchicha, usted polariza, usted vandaliza, usted aterroriza. Una cosa está conectada con la otra, una cosa genera la otra, causas y después consecuencias. Aquí nada es de gratis, nada es rebuscado. Todo está puesto ahí de manera estratégica para que genere una consecuencia. En este caso, la estrategia de la derecha de este país de oponerse a que le vaya bien al pueblo colombiano, nada más ni nada menos. Entonces, cuando ellos hablan de que este gobierno no tiene derecho a pedir más plata porque no está gastando, entonces allá hay dos cosas de esa manipulación que utilizan ahí. Número uno, este gobierno sí ha cuidado, y por eso los escándalos, que esa es la otra parte que también nos tiene confundidos. Los escándalos supuestamente de corrupción de este gobierno se originan por las denuncias de este mismo gobierno. Y a nosotros nos han hecho creer que son otras personas las que han obligado a este gobierno a que denuncie. Hágame el bendito favor. E incluso se dan premios de periodismo por eso. No, las denuncias salen de aquí, de este mismo gobierno que desde entrada había dicho que no iba a tolerar estos actos de corrupción. Quienes siguen la conversa se acordarán de que recientemente pasamos un videoclip donde el presidente reiteró nuevamente que en torno a ese tipo de actividades él no iba a conectar con eso e iba a hacer las denuncias, y de hecho que las ha hecho. De hecho, y permítame la redundancia, el exministro de Hacienda denunció un acto de corrupción, y lo que hicieron personajes como este señor que salió ahí en el video de este medio fue manipular esa información para desprestigiar al gobierno nacional. Sin importar que a los 10, 15 minutos le tocó salir a retractarse, a él y al otro periodista que trabaja para ese medio y para Caracol. Pero para que no nos vamos más largos, entonces dicen ellos que no gastan. Claro, es que este gobierno se ha cuidado de no malbaratar la plática suya y la plática nuestra, cosa que no hicieron gobiernos anteriores, como por ejemplo el gobierno de Duque, que vendió nuestras reservas de oro sin pedir el consentimiento del Congreso de la República y mucho menos a nosotros, cuando no era el momento. Cuando negoció secretamente las vacunas de la peste, sin contarle al país qué fue lo que negoció ni cómo negoció, para tiempo después endilgarle las culpas a este país, a este gobierno, perdón. ¿Cómo irresponsablemente no fue capaz de fondear a tiempo el Fondo de Estabilización de los Combustibles de este país? De manera que a este gobierno le quedara ese hueco fiscal que llenar y no tuviera más remedio que empezar a desmontar los subsidios al combustible
que se traducen en el alza de los mismos que hemos padecido en estos días. La manipulación de las cosas, de la información, para hacerle creer, para hacernos creer a nosotros que el culpable de todo el desbarajuste anterior es este gobierno, cuando lo único que ha hecho es tratar de cuidar la platica. Por eso es que no es la malbarata, no se la presta a los malosos. Y segundo, y ya con esta parte vamos casi que terminando, la otra parte de la estrategia que es histórica aquí ya lo hemos mencionado, es que a lo largo de tantos años, 200 años, los partidos tradicionales, primero conservador y liberal, y después sus mutaciones, cambio radical de la U, Dignidad, algunos integrantes de la Alianza Verde, etcétera, etcétera, todos estos partiditos, terminaron enquistando una serie de personajes en los cargos claves en la estructura de funcionamiento del Estado colombiano. En cargos de segundo, inclusive de tercer y cuarto grado de jerarquía, pero que son claves a la hora de que funcionen los programas, planes, políticas de cualquier gobierno. Si a estos funcionarios, sus jefes políticos les dan la orden, el programa, plan, proyecto, política va en patines. Si a estos mismos funcionarios, sus jefes políticos les dicen que eso no pasa, como lo amenazó el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, como lo dijo nuevamente frente a las cámaras de estos medios, pues esos proyectos, planes, programas tampoco pasan, porque requieren de la firma de ese subsecretario, de ese viceministro, de ese coordinador, de esa coordinadora, para que eso empiece a andar. Tristemente, ese es el legado de la burocracia paquidérmica que hemos tenido desde la Constitución misma de 1886 y que todavía están funcionando. Entonces, cuando hay un gobierno que cuida la platica para no malbaratarla, pero que se junta con una clase política que tiene fichas claves en puntos claves del aparato estatal para que no pasen, no se vean, no se agilicen estos proyectos, estos programas, pues el resultado es ese, que mucha gente dice, pero ¿por qué no gastan la plata? Es que no es porque no se la quieran gastar, es que esos funcionarios de los partidos tradicionales, enquistados ahí, en la carrera administrativa, en la función pública, no les da la gana. Engavetan el documento, engavetan el informe, demoran la firma, demoran la subida a la plataforma o no la suben, de forma tal que el proyecto duerme el sueño de los justos en cualquier archivo digital o físico de cualquier oficina de estos mandos medios. Y claro, como son funcionarios que no salen en televisión, no los entrevistan, a los que no se les hace juicio político, pues obviamente eso la mayoría de nosotros no nos damos cuenta. Pero esa es la realidad que no nos hacen expresa en las noticias. Y finalizando, ya para acabar estas reflexiones, mire, todo el entramado, todo el tinglado, toda esta escenografía, no tiene otro objeto en este momento que seguir en la estrategia. Uno, de tapar las fechorías que han hecho estos personajes de la derecha durante tanto tiempo en Colombia. Recientemente el escándalo de esa EPS que cogió la platica suya y nuestra, al mismo estilo de Palacino, por allá hace algunos años, de utilizar la plata de la salud, de la vida suya y nuestra para hacer negocios particulares, en donde prestigiosos nombres de expresidentes y de ex vicepresidentes están vinculados. Entonces, cuando salen esas noticias, inmediatamente la tiran para el otro lado. Entonces, toda esta estrategia es para tapar esa corruptela, esa delincuencia que durante más de 200 años hemos padecido los colombianos y los colombianos. Y lo otro, para seguir en la estrategia de sacar toda esa basura, lo que se puede sacar, y endilgárselo al actual gobierno. ¿Y cómo? Aplicando el plan Tortuga en esas instituciones del Estado, en esos mandos medios del Estado, para que este gobierno le siga yendo mal. Y no contentos con esto, le quitan la posibilidad de financiar los proyectos sociales. Ya final, con esta termino. ¿Saben qué va a pasar?
¿Y qué estaban celebrando? Y discúlpeme la expresión, porque realmente yo sí estoy indignado. Estos bellacos, congresistas, buenos para nada, bandidos que se están robando la plata suya porque no son capaces de hacer su trabajo, nada más ni nada menos que por la gracia que ellos ahora celebra la derecha, van a dejar a los habitantes de la costa norte, la costa atlántica colombiana, sin la posibilidad de que el gobierno les siga subsidiando las millonarias deudas que tienen por servicio de energía que cobran las empresas privadas de energía eléctrica en la costa. Este gobierno había asumido la tarea de sacar recursos para ayudar a aliviar esas millonarias deudas, pues ya no lo va a poder hacer. Una de las grandes falencias, y miren aquí la contradicción en que entran ellos mismos, algunos de estos tanques de pensamiento le han venido reclamando a este gobierno qué pasa pues con los grandes programas de vivienda para reiniciar y reempujar la economía a través del sector de la construcción. Pues ¿saben qué pasa? Como no apoyaron la ley de financiamiento, los subsidios para vivienda pues ya no los pueden dar al ciudadano común, pero tampoco pueden cofinanciar proyectos de vivienda. Entonces miren, se disparan en los pies y después le echan la culpa al gobierno nacional. ¿Quiénes no permitieron que los constructores, el gremio constructor de este país que es tan importante y que realmente genera empleo, no lo pueda hacer? Los congresistas que ellos mismos patrocinaron y que les dieron la orden de no aprobar esta reforma. Se disparan en los pies. El otro discurso es que esta reforma iba a cargar con impuestos a los empresarios. Otro ejemplo de desinformación y de manipulación de la información. ¿Sabe quiénes se van a quedar sin alivios tributarios? Pues las pymes y algunas de las empresas, porque resulta que hay una disposición que tenía pensado bajarle el impuesto de la renta del 35 al 27% a las pymes y a las empresas. Pues como ahora no hay plata, pues no pueden hacer esas rebajas de los impuestos. Entonces, ¿quién es el que está en contra de los empresarios? ¿El que está pidiendo la plata para poderle subsidiar esa rebaja de los impuestos? ¿O los bellacos que se negaron a aprobar esa propuesta? Finalmente, y aquí hay otra de las contradicciones, ellos mantienen, y ese es el discurso que nos venden todos los días, sobre todo nosotros, la gente de acá del Cauca, que es que este gobierno maltrata a la fuerza pública, los tiene viviendo mal, y resulta que una buena parte de ese presupuesto que se pedía que se financiara con este programa, con este proyecto de ley, iba destinado a la dignificación y a la profesionalización de las Fuerzas Armadas de este país. Vivienda digna, mejoras locativas, mejoras salariales para los soldados y policías de la patria. Como los padres de la patria no quisieron debatir, hundieron el presupuesto, pues este programa tampoco se puede hacer. Y la otra, ¿se acuerdan que aquí nosotros habíamos dicho que en estos escenarios de Fedesarrollo, ANIF, ANDI, lo utilizaba la derecha pues para echar propaganda y toda esa vaina? En uno de esos escenarios, ¿se acuerdan que montaron el paro camionero? ¿Cierto que sí? Resulta que uno de los compromisos con los camioneros para que desmontaran el paro camionero era que este gobierno se comprometía a girar algunos estímulos económicos a los camioneros para programas de chatarrización o de cambio tecnológico. Adivinen de dónde iba a salir la plata. Efectivamente, de ese proyecto de ley que algunos de los congresistas patrocinados por las grandes empresas de camioneros no votaron. Y finalmente, los municipios como Santander de Quilichao, que aspiran a hacer del turismo una de sus grandes entradas de recursos fiscales, pues ya no lo van a poder hacer, pues porque uno de los destinos de esos recursos que no aprobó el Congreso de la República, por orden del senador Efraín Cepeda, según lo dijo ustedes, acaban de verlo, él dio la orden, él tenía el poder de bloquear eso, pues municipios como Santander de Quilichao y en términos generales muchos municipios de Colombia, pues no van a contar con esa exención del IVA, ni más ni menos. Entonces,
esta reflexión es para que ustedes allá contrasten, para que ustedes piensen y saquen sus propias conclusiones. Por hoy no es más. Los invito a que sigan en nuestras redes, que nos sigan en nuestras redes, se vuelvan nuestros seguidores, nuestros suscriptores y que empiecen a compartir. Y ahora en diciembre compartan buñuelitos, natilla, dulce de marja blanco. Si no pasa nada extraordinario, dentro de 8 días espero que nos podamos encontrar ya para la última emisión de este año de la Conversa de Fin de Semana. Cuídense mucho. Chao, chao.